Muy buenos días, somos Eric Giuseppe, Tony Santiago y Juan Esteban y hoy les vamos a hablar un poco sobre los buses paralelos. Primero que todo, vamos a abordar sobre la definición, qué son. Seguido de esto, vamos a hablar también otro poco sobre qué son las líneas de control y las direcciones de datos. Seguido, estaremos hablando sobre pues algunas de las características de los buses paralelos y por último, estaremos viendo la velocidad de transferencia y un pequeño programa en C para mostrar cómo funciona este cálculo. Bueno, entonces, como comentó mi compañero, voy a empezar a hablar sobre la definición de los buses, en específico de los buses paralelos, y voy a hacer una pequeña comparación con los buses seriales para que se entienda un poco mejor. Entonces, voy a iniciar por qué son los buses como tal. Bueno, los buses son un conjunto de sistemas digitales que conectan dos o más componentes dentro de una computadora y que permiten el flujo de información a través de ellos. Es decir, el envío de información de un componente a otro para permitir la comunicación dentro de una computadora y su correcto funcionamiento. Esto también se permite entre dos computadores o más y normalmente están representados mediante cables, los buses. En específico, los buses paralelos permiten la transmisión de varios bits simultáneos mediante diferentes canales que se encuentran de forma paralela, tal y como se ve en la imagen. Pues acá se puede ver que tienen diferentes, que se encuentran en diferentes canales, pero que todos van al mismo tiempo. Esto permite que lleguen varios bits al mismo tiempo y que haya mucha más densidad de información en una misma unidad de tiempo y a una misma velocidad. Y bueno, una vez mencionado qué son los buses y qué son los buses paralelos, voy a mostrar un ejemplo en específico, en este caso con un microprocesador. Entonces, acá, como se puede observar, dentro de una CPU o dentro de cualquier dispositivo, se pueden encontrar diferentes pequeños elementos que conforman dicho dispositivo. Por ejemplo, está el microprocesador y otros elementos o componentes que lo conforman, y todos estos, como se puede ver, están comunicados mediante buses, que son estas pequeñas líneas y que ya están predeterminadas entre los diferentes componentes. Estas son las que, como dije anteriormente, permiten el flujo de información de ciertos componentes a otros para que funcione correctamente el dispositivo. En este GIF se puede observar la parte posterior a la tarjeta que se enseñó anteriormente, es decir, lo que iría en la otra parte de la tarjeta. Y mediante pues, este GIF se puede observar cómo funcionaría dicho flujo de datos. En específico, me gustaría hacer énfasis en estas que se pueden observar en esta parte, que como se puede observar, eh, van de forma paralela y simultánea y avanzan al mismo ritmo, a la misma velocidad. Y pues estas pueden representar un flujo de datos paralelo mediante buses paralelos, como se mencionó anteriormente, y permitir que no haya información netamente bit a bit, como se puede observar en esta parte de aquí, sino que vayan varios bits al mismo tiempo mediante un único flujo de secuencia. Bueno, posterior a este ejemplo, me gustaría explicar la diferencia con los buses seriales, una pequeña diferencia con los buses seriales y pues su explicación. Pues bueno, sería principalmente que los buses en paralelo, como lo mencioné anteriormente, tienen diferentes canales y avanzan de forma simultánea, mientras que, como se puede ver en la imagen, los buses seriales eh, pueden manejar la misma información, pero tienen un único canal de salida y entrada. Eh, entonces, pues envían la información bit a bit y funcionan pues mediante una secuencia. De esta forma podemos ver que en un mismo tiempo, a una misma velocidad, en un bus de datos paralelos, teniendo, por ejemplo, n líneas continuas, por ejemplo, 8 o 16, se puede enviar n veces la misma cantidad de información que se puede enviar por un bus serial. Ahora me gustaría hablarles sobre la estructura de los buses. Los buses están compuestos por líneas.
donde las líneas cumplen con funciones o definiciones diferentes. Siempre tenemos presente tres funciones principales, las cuales son las líneas de dirección, las líneas de datos y las líneas de control. Hablemos de las líneas de direcciones. Las líneas de direcciones se usan para designar una fuente o destino del dato situado en el bus de datos. Es decir, por estas líneas, por las líneas de direcciones, es por donde se van a transmitir toda la información correspondiente hacia donde se estará designado el dato que va por el bus de datos o de donde proviene. También funcionan como direccional de los puertos ES. Su anchura determina la máxima capacidad de memoria posible del sistema. Líneas de control. ¿Cuál es el uso de estas líneas? Las líneas de control sirven para, pues como dice su nombre, controlar el acceso y el uso de las líneas tanto de datos como las de direcciones. Estas líneas transmiten órdenes y señales de temporización o sincronización entre los módulos del sistema. Es decir, por estas líneas se transmiten toda la información de las operaciones correspondientes y que van a hacer control sobre los diferentes paquetes. Entonces, como podemos ver acá, acabamos de hablar de las líneas de dirección, las líneas de control. Adicionalmente, hay otro tercer grupo importante de líneas, que son las líneas de datos, que al final por estas líneas es por donde se va a transmitir toda la data en sí, o sea, toda la información, todas las instrucciones correspondientes del sistema. Entonces podemos ver, cada línea se conecta con un módulo, con todos los módulos diferentes del sistema, cada una independiente de la otra. Bueno, yo les voy a hablar de las características de los bus paralelos. Primero, la frecuencia. La frecuencia se mide en MHz y se refiere al número de paquetes de datos que son enviados y recibidos por el bus cada segundo. Otro concepto es el ciclo. El ciclo básicamente se produce cada vez que el bus envía o recibe información. Otra característica es el ancho del bus. Básicamente va a ser la cantidad de bits que se pueden transmitir a la vez. Por ejemplo, este bus tiene 32 alambres, por ende va a poder transmitir 32 bits a la vez. Ahora, la velocidad de transferencia. ¿Qué es? Básicamente es la cantidad de datos que se puede transportar por unidad de tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo podemos obtenerla? Nosotros ya sabemos dos cosas. Primero, que la frecuencia es básicamente el número de paquetes de datos que son enviados o recibidos por el bus en cada segundo, y que el ancho del bus, HBus, es la cantidad de bits que se pueden transmitir a la vez. Por ende, para obtener la velocidad de transferencia, lo que vamos a hacer simplemente es multiplicarla. Por ejemplo, si tuviéramos 16 bits de ancho de bus y 50 MHz de frecuencia, nos daría una velocidad de 800 megabits por segundo. Entonces, ya que mi compañero ya explicó cómo se calcularía la velocidad de transferencia de un bus paralelo, entonces diseñamos un programa en C que nos permite con mucha más facilidad explicar cómo funcionaría y ver pues un ejemplo de ello. Entonces, pues lo que hace el programa principalmente es declarar tres enteros. Pues es importante tener en cuenta que el máximo entero es 2.147 millones aproximadamente. Entonces, pues en caso tal de que se tuviera que alargar, pues sería ideal cambiar este int por un long. Pero pues por ahora pues es útil para el ejemplo. Estos tres enteros son la frecuencia, la longitud, es decir, el ancho del bus, y la velocidad. Pues la frecuencia y el ancho del bus se le piden como parámetros al usuario en esta línea, y se le enseñan acá, en la línea abajo, y posteriormente se hace la ecuación que mostró mi compañero anteriormente, es decir, la multiplicación, y se obtiene la unidad de velocidad en bits sobre segundo. Voy a mostrar el funcionamiento del programa. Entonces, si se tuviera una frecuencia de, por ejemplo, 1 megahertz, entonces se tendría esto. Y, por ejemplo, en un bus de 32 bits de ancho, entonces se tendría una velocidad final de 32 megabits sobre segundo. Y entonces eso sería todo, y agradecemos mucho pues que hayan estado hasta el final.